Bien, pues bienvenidos nuevamente a la Escuela de Modelación y este miércoles tengo el enorme placer de presentarles al doctor Jorge Velasco del IMATE en su sede de Juriquilla. Eh, Hacía rato que no teníamos oportunidad de tener a Jorge acá en Pachuca y ahora pues de manera virtual amablemente nos acompaña. Bienvenido Jorge, el Gracias. público es todo tuyo. Perfecto. Pues muchísimas gracias por la invitación, Roberto. Eh, Siempre es un placer platicar con ustedes y con los estudiantes en particular. Y pues en la Escuela de Modelación, que veo que además la universidad tiene su aniversario este año, así que muchas felicidades. Eh, Gracias, gracias. vamos a empezar. Voy a hablarles de modelos y epidemias. Eh, eh, Tuve la oportunidad hace un rato de más o menos ver los temas que se han tratado. Veo que estuvo Chris, estuvo Brenda, estuvo Heiser, y me di cuenta que Heiser habló de epidemiología, así que eso me ayuda mucho porque voy a poder ir sobre los temas que quiero presentar. Modelación matemática es un tema que ahora en la epidemia ha estado muy, podemos decir, de moda, pero realmente es un área de mucha tradición esta de modelación en epidemias. Aparte de las cosas históricas que tienen que ver con matemáticos puros o Daniel Bernoulli y cosas así, eh, realmente si nos vamos por fuera no la modelación matemática en sí, sino la epidemiología matemática, los modelos en epidemiología se han utilizado exitosamente desde hace mucho tiempo. El COVID trajo a primer plano un subconjunto de modelos muy particular, que son los modelos en ecuaciones diferenciales de tipo Kerckmann-McKendrick. Ese es un subconjunto pequeño del conjunto de modelos matemáticos que se pueden construir para epidemias. Entonces, el otro punto importante es que cuando queremos usar los modelos para modelar epidemias, no estamos hablando de ajustar curvas, estimar parámetros. Esa es una manera muy angosta de ver el problema de modelación. La modelación en epidemiología es un problema de epidemiología, en donde hay varias herramientas que nos pueden servir para dilucidar, explicar, describir, predecir lo que queramos hacer sobre la epidemia. La parte de uso de las matemáticas no se limita a ajuste de curvas y estimación de parámetros. Eh, y eso es algo muy importante porque en el principio de la epidemia, como ustedes se dieron cuenta, en el mundo hubo mucha gente que hizo modelos, pero prácticamente todos los modelos, en particular los de tipo Kerckmann-McKendrick, fracasaron rotundamente. Y la pregunta es, ¿por qué fallaron? Y hay varios aspectos. Uno tiene que ver con cómo somos nosotros los humanos, otro tiene que ver el uso político que se hace de lo que dicen los modelos, eh, lo que son los modelos realmente, y por otro lado, la gente que hizo los modelos. Entonces, saber matemáticas, saber estadísticas, saber ecuaciones diferenciales, no significa poder hacer un modelo de epidemias. Y eso es algo muy importante. Tenemos que ver que esta área es un área de trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, donde se tiene que trabajar hombro con biólogos, médicos, epidemiólogos. De otra manera, pues el problema se vuelve realmente muy, muy difícil. Y eso es lo que voy a tratar de subrayar en esta plática. Entonces me dicen que voy a poner mi reloj en 50 minutos, pero vamos a ver qué más, qué otra cosa puedo decirles. A ver, entonces vamos a pasar a las siguientes citas. Esta es la primera cita, es del Journal of American Medical Association. Son los médicos los que hablan aquí. Y un preprint de este artículo, que esto se publicó en abril 16 del año pasado, pero un preprint de esto comenzó a circular 15 días antes, desde finales de marzo. Y entre las muchas cosas que dice los modelos pueden ser herramientas útiles, pero no debe ser sobreinterpretadas, abusar de la interpretación, particularmente para proyecciones a largo plazo o características sutiles, tales como la predicción del pico la fecha del pico de las infecciones. En primer lugar, los modelos deben ser dinámicos y no fijos para permitir efectos no anticipados e importantes.
Y esto los vuelve útiles solamente en el corto plazo si es que necesitamos predicciones precisas. Para parafrasear a Anthony Fauci, los modelos no determinan la línea de tiempo, el horizonte de predicción, el virus es el que lo determina. Este es muy importante. Las epidemias son ante todo problemas de naturaleza biológica, no matemática. Este segundo es unos días después de la liberación de este artículo, que es en el Times de San Diego. Hay muchos ejemplos, tomé estos porque me parecieron los más, de citas más cortas. Dice, son los modelos necesarios. El doctor Fauci, que lo agarraron en curva cuando le preguntaron esto en el tiempo de la dispersión del COVID, contestó esta pregunta un poco para sí mismo, pero también para el reportero. Y lo que dijo es, los datos son reales. El modelo solo es una hipótesis. Finalmente, hace un mes, otro de los epidemiólogos muy importantes en Estados Unidos sobre la epidemia, que ha sido además una persona muy crítica y muy certera en sus puntos de vista, algo más técnico que Antonio Fauci, es Mark Lipschitz, y él lo que dijo es lo siguiente: la epidemiología de enfermedades infecciosas es básicamente un caso infecta a otro, no es ciencia de proyectiles. El virus es tan simple que ni siquiera para algunos biólogos es una forma de vida propiamente dicha. Es una cadena de ácido nucleico con una cápsula muy rudimentaria. Su comportamiento es absolutamente predecible, casi mecánico, como la ley de la gravedad. El factor que complica todo somos nosotros. Estas cosas hablan acerca de que desde el principio de la epidemia, los que sabían de epidemiología matemática y epidemiología estaban perfectamente conscientes de lo que los modelos podían o no podían hacer. Ahora, voy a hablar un poco de los antecedentes. El antecedente fundamental directo de los modelos Kerman-McKendrick es el artículo que pongo aquí de Kerman y McKendrick. Uno era un biofísico, otro era un médico autodidacta en matemáticas. De hecho, a Kerman fue al que se le ocurrió el modelo, él era médico y fue autodidacta en matemáticas. Después se juntó con el químico McKendrick, que sabía un poquito más de matemáticas, y formalizaron las ideas de Kerman. McKendrick era ciego y esto lo hacía ciego porque le explotó una bomba en la Primera Guerra Mundial, una cosa así. El caso es que estas dos personas fueron las que dieron lugar al modelo. Y el modelo que hicieron este médico y este químico fue un sistema que está aquí puesto en esta parte. Este es un sistema de ecuaciones diferenciales que se llaman sistemas de ecuaciones diferenciales íntegro-diferenciales, porque en el lado derecho de la ecuación tenemos integrales. ¿Y por qué tenemos integrales? Porque Kerman y McKendrick se dieron cuenta desde muy temprano, desde el principio, cuando comenzaron a estudiar la peste bubónica en la India, la peste bubónica en Londres, etcétera, etcétera, que la edad de infección es muy importante para el desarrollo de un trabajo epidemiológico. En esta plática vemos gente de todas las edades, quizás yo sea el mayor de todos, pero pongamos que todos nos enfermamos al mismo tiempo, hoy de algo. COVID. Bueno, no, creo que es exagerar. De algo nos enfermamos. Pero resulta que las enfermedades, dependiendo de la edad cronológica, pueden tener mayor o menor impacto en una persona. Entonces, aunque todos nosotros nos hayamos enfermado del mismo patógeno al mismo tiempo, el efecto de la enfermedad sobre nosotros puede ser completamente diferente, simplemente porque yo soy más mayor que ustedes. Entonces, tenemos esa situación así, y este modelo desde el principio toma en cuenta esa situación. Este es el parámetro B, la función B que tiene aquí, que son los individuos que al tiempo T han estado infectados por teta intervalos de tiempo. Entonces, tenemos los susceptibles, tenemos los recuperados y tenemos los infecciosos. Este es el modelo original de Kerman-McKendrick. Las conclusiones son las que conocemos. En general, que existe una densidad umbral de individuos, arriba de la cual la epidemia pega, abajo de la cual la epidemia se erradica, que después se elaboró y se convirtió en el número reproductivo básico. El número reproductivo básico, que es el que seguramente han ustedes oído o han estudiado, se puede replantear en términos de densidad poblacional umbral. Esa es una. La segunda, muy importante, es que en una epidemia, no importa qué tan grave haya sido, al final
siempre quedan individuos susceptibles que no se enfermaron. Y lo que que hay que dejar claro aquí es que son individuos susceptibles, es decir, no son inmunes, no tienen inmunidad natural, no tienen una genética especial, son iguales que cualquiera de nosotros. Nada más que no se enfermaron. Y eso habla de la naturaleza social de las enfermedades infecciosas. Eso habla que tiene que ver con cómo nos juntamos con otras personas, de qué tamaño son los grupos donde estamos y qué conducta tenemos. Esto se sabe desde el principio de los tiempos de la epidemiología matemática. Entonces, con esto podemos tomar ellos mismos, Kerman y McKendrick, simplificaron este modelo y aquí ya no quise escribirlo porque ya tenía esta lámina, pero ellos lo ponen en ese mismo artículo. Este es el modelo SIR de Kerman-McKendrick que está en los libros de texto y que generó, yo creo, siempre he pensado que el principio de la epidemia es porque muchos matemáticos, físicos, químicos, computólogos que saben matemáticas y que son buenísimos para las matemáticas, se dieron cuenta que estos modelos los podían usar de los libros de texto y pues los comenzaron a utilizar. El problema es la epidemiología. Pero vamos a concentrarnos en el modelo para ver por qué el problema es la epidemiología, no nada más hablar por hablar. Este es el modelo Kerman-McKendrick. Entonces, este modelo, los susceptibles, que son aquellos que se pueden enfermar, y esto es algo muy importante. Para la cultura matemática, la manera en que se enseña esto, los susceptibles son la población total en ausencia de inmunidad. No, realmente es la población en riesgo de enfermarse que es susceptible. Eso significa susceptible en epidemiología y en medicina. No son todos los de la población, son nada más aquellos que están en riesgo de enfermarse. Eso es lo difícil de este concepto. Estos susceptibles se enferman porque tienen contactos con la población en general. Esta se llama la ley de acción de masas. Presupone que los contactos son aleatorios y es como si tuviéramos pelotas rojas y pelotas blancas en una caja y dijéramos, bueno, ¿cuántos choques hay? Pues el producto del número de rojas por el número de blancas es el número total de contactos que hay. Entonces, de esos contactos, solamente beta resultan en infecciones, se llama la tasa efectiva de contacto, por lo tanto, pasan a ser infecciosos, estos tienen una tasa de curación eta, y con esto o mueren o se recuperan y se vuelven inmunes para siempre. Ese es el modelo Kerman-McKendrick, inmunidad total. Le damos condiciones iniciales y podemos comenzar a estudiar el modelo. Aquí no me voy a meter mucho con la dinámica del modelo, voy a describir cosas interesantes, espero, pero en principio ven ustedes, este es el número reproductivo básico del modelo Kerman-McKendrick. Ahorita vamos a ver la definición, pero pues, ¿de dónde sale este número? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué dicen que cuando R0 es mayor que 1, entonces hay crecimiento de la epidemia? Bueno, pues porque si suponemos que al principio de la epidemia casi toda la población en riesgo es la población total, ahí viene la confusión de muchos modeladores. Entonces, este número es constante, no cambia en ese pequeñísimo lapso de tiempo del inicio de la epidemia, y entonces las ecuaciones se reducen, como este es constante, esto es 0, y entonces la ecuación para I, pues se vuelve nada más para I, la podemos resolver. La solución, como ustedes seguramente han visto en sus cursos de ecuaciones diferenciales ordinarias, es la subfunción exponencial. En este caso, reescribí esta tasa de crecimiento, factoricé la eta y aquí es donde sale el R0 y entonces pues tengo que la enfermedad crece de esta manera. Y fíjense ustedes que tenemos dos aspectos. Uno es la eta, perdón, todo este número, eta R0 menos 1, lambda, que es la tasa de crecimiento de la prevalencia. Es como la velocidad a la que crece la prevalencia. En cambio, R0 es el número de contagios infecciosos que un infectado típico produce en la población. Y esto puede ser 2, puede ser 3, puede ser 5. Por ejemplo, en el SIDA es 1.2, en el Ebola estuvo entre 2 y 3, en el sarampión puede ser 18. Es decir, el R0 nos habla así algo como que la magnitud del brote y la lambda nos habla acerca de la velocidad de crecimiento del brote. Si ustedes toman esta fórmula y despejan, toman esta cosa y la despejan, pueden ver que pueden escribir el R0 como función de lambda. Y después, si ustedes se acuerdan de sus cursos de ecuaciones diferenciales, entonces saben que una tasa exponencial, su inverso es un tiempo, y ese tiempo
1 entre lambda le vamos a llamar tiempo de doblamiento de la epidemia, y 1 entre eta le vamos a llamar el tiempo generacional de la epidemia. El tiempo de doblamiento es el tiempo que tarda la epidemia en pasar de un número inicial de infectados, I0, a 2 veces I0. Entonces, realmente, si ustedes toman su ecuación diferencial que está aquí, esta ecuación, perdón, y ponen 2I0 igual a I0 por la exponencial y despejan este término, les va a quedar que es logaritmo natural de 2 sobre lambda, ¿no? Sobre el tiempo, perdón. El tiempo es igual al logaritmo de A sobre lambda. Y por eso decimos que 1 entre lambda aproxima el tiempo de doblamiento, es una aproximación. Pero el punto que les quiero decir es que este número es muchísimo más claro que este número. Porque este número hay que calcular la beta, la tasa de contacto efectiva, es decir, en promedio, de los contactos totales que una persona tiene, ¿cuántos resultan en infección? En cambio, aquí, con esta fórmula que sale de la misma ecuación, lo único que necesitamos saber es cuál es el tiempo en que alguien infecta a otro en promedio, que es la TG, y el tiempo de doblamiento, qué tanto tiempo tarda la epidemia en doblar el número de personas enfermas. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Y pues vamos a ver por qué esto es tan importante. ¿Por qué es importante caracterizar bien, entender bien qué es R0, qué es 1 entre eta, qué es la beta? Pero no como receta, no como una letanía que uno repite. 1 entre eta es el tiempo de recuperación. No, sino qué significa desde el punto vista epidemiológico. ¿Por qué es importante eso? Bueno, fíjense ustedes que aquí tengo dos curvas. Los modelos Kermack-McKendrick fueron hechos pensando en epidemias de este tipo. Los modelos Kermack-McKendrick no fueron hechos para predecir la epidemia, fueron hechos para explicar la forma de la epidemia. Estos modelos, el tipo de Londres fue en 1665 y la de Bombay fue en 1916, me parece. Entonces, estos modelos, el modelo Kermack-McKendrick, no fue hecho para predecir epidemias, fue hecho para explicar la forma de la epidemia. Y estos modelos, por lo tanto, lo que les producen son curvas en forma de campana, campanitas, como les digo yo. Entonces, y nosotros hemos visto que la epidemia de COVID para nada ha sido una campanita, pero el modelo que se usa es este. Vamos a entender por qué es lo que pasa aquí. Entonces, en principio, el modelo Kermack-McKendrick presenta crecimiento exponencial al inicio y también presenta crecimiento final al decaer. Algo muy importante es que al principio de la epidemia hay mucha dificultad para saber cuál es el verdadero R0 y las consecuencias son muy importantes. Aquí puse un ejemplo muy trivial, pero tratando de ilustrar la problemática. Fíjense, este R0 2.1 difiere del R0 1.8 en 3 décimas. Sin embargo, las curvas que produce, estas son soluciones de la ecuación de Kermack-McKendrick, son completamente distintas. Y son distintas en 3 aspectos, cuando menos. Una, el máximo de la epidemia es más temprano en la curva que tiene el R0 más grande y es más tardío en aquella que lo tiene más pequeño. Segunda, el máximo de prevalencia es mayor en el R0 que es más grande comparado con el R0 que es más chico. Y segunda, que no se ve muy bien porque ya no me dio tiempo de hacer, bueno, sí me hubiera dado tiempo de hacer ya con todo, porque esta figurita la traigo desde hace tiempo, pero no me he puesto a hacer la figurita del área bajo la curva. El área bajo la curva del azul es más grande que el área de la curva bajo la verde. Entonces, hay diferencias en máximo de prevalencia, la fecha en la que ocurre la máxima prevalencia y el tamaño total de la epidemia. Entonces, fíjense ustedes, por eso puse esta cosa aquí, al principio de la epidemia es muy difícil distinguir qué curva es cuál. Y el R0 se estima con esta parte inicial del crecimiento. Entonces, hay mucha incertidumbre en la estimación y por eso es tan importante entender qué es R0. Y R0 en general se puede escribir como la tasa de contacto por el número de gente susceptible en riesgo por el tiempo generacional. Y otra vez aquí viene una cosa muy importante. ¿Qué es el tiempo generacional? En un momento voy a platicar un poquito más acerca de lo que significa el tiempo generacional. Y el tiempo generacional es el tiempo que tarda alguien que se infecta
en infectar el siguiente contacto. ¿Cómo lo sacan los epidemiólogos? Hacen rastreo de contactos, hacen pruebas a mucha gente, no nada más a los hospitalizados como hacemos aquí en México, sino a la población en general. A los que están enfermos los estudian, ven cuándo se infectó una persona, le preguntan a quién, con quién estuvo en contacto, y si encuentran a la gente alguna de esas que se infectó, le dicen cuándo te infectaste, toman todos los posibles contactos que haya habido y el promedio del tiempo en que yo me enfermo y enfermé a alguien más, eso se llama el tiempo generacional. Y el número reproductivo básico es este producto. ¿Cuál es el problema? Que el tiempo generacional del COVID, por ejemplo, es 6 días, 5.2 días. Pero, como vimos en la deducción que hice hace rato del número reproductivo, el número reproductivo para el modelo Kerman-McKendrick considera que este tiempo generacional es 1 entre eta. Y eta es la tasa de recuperación. 1 entre eta es el tiempo de recuperación. Y el tiempo de recuperación en el COVID es 14 días. Si quieren una mejor aproximación, usando un modelo Kerman-McKendrick, pero ahora en lugar de que sea SIR, sería SEIR, es decir, incorporamos a los inmunes en la dinámica, el tiempo de inmunidad es 5 días. Y eso significa que en el SEIR, el tiempo generacional es aproxima, el SIR, el modelo aproxima, supone la hipótesis intrínseca encerrada en el modelo, es que el tiempo generacional es el tiempo de recuperación, y si usan el SEIR, la hipótesis escondida que está ahí es que el tiempo generacional es la suma de recuperación con el de incubación. Y pueden ustedes ver fácilmente que si nada más toman el SIR, estamos casi más del doble sobreestimando el tiempo de generación, y si consideramos el SEIR, triplicamos la sobreestimación del tiempo generacional. Esta es una primer alarma que surge de la aplicación simplemente de los modelos para ajustar curvas, ¿verdad? Cuando yo tengo una estructura matemática, tengo datos, pues puedo ajustar los datos a la curva y voy a tener parámetros y voy a poder hacer cantidad de cosas, pero eso no significa que sea adecuado porque hay hipótesis implícitas en los modelos matemáticos que no necesariamente se ajustan a la realidad. Acuérdense que el SIR es un modelo genérico. Entonces, para algunas enfermedades, por ejemplo, la influenza, el tiempo generacional de la influenza se acerca bastante, no es igual, pero se acerca al tiempo de recuperación de la influenza. Entonces, las predicciones basadas en el Kerman-McKendrick SIR para influenza tienen mejor aproximación que los del COVID. Entonces, ¿cómo le hacemos para resolver ese problema? Bueno, pues lo que hacemos es usar los datos. Este es el crecimiento de la epidemia, estos puntitos negros que están aquí. Este es trabajo nuestro, que hicimos desde febrero 17 a marzo 20. Estos son datos viejos. Después se ajustó el primer caso en la Ciudad de México para el 22 de febrero o algo así. Pero bueno, para efectos de ilustración, estos son los datos. Ajustamos la curva y con estas curvas estimamos directamente el número reproductivo básico. Estimamos la tasa de crecimiento inicial de la epidemia y estimamos, por lo tanto, el tiempo de doblamiento. En la red siempre ha habido recursos para hacer esto. Por ejemplo, este es de Our World in Data de esa época, y entonces podemos ver que el tiempo de doblamiento estaba antes del 30 de marzo que empezaron las medidas de mitigación, entre 2 y 3 días se doblaba el número de enfermos al principio. Si ustedes combinan este tipo de información, llegan a que el número reproductivo estaba entre 2.7 y 1.65, alrededor de 2, digamos. Y eso es muy importante, porque muchas de las estimaciones que se han hecho del número reproductivo para la Ciudad de México están más cercanos de 3 o 2.5 que cercanos de 2. Y eso les genera, pues ya vimos las curvas que les genera, ¿verdad? Más temprano tiempo de máximo, más alto el máximo, y mayor carga de enfermedad. En fin, el número reproductivo, esa es la definición formal, es el número de infecciones secundarias que un individuo infeccioso típico genera durante el tiempo que es infeccioso en una población completamente susceptible. Estas son cosas muy importantes. Primero, secundarias, es decir, alguien al principio de la epidemia, cuando no hay inmunidad, infecta y ustedes ven en promedio cuánto se infecta. Otro es infeccioso típico, estamos tomando un promedio, estamos suponiendo que todos los individuos somos iguales, lo cual ya es un abuso, pero de alguna manera funciona.
en ciertas circunstancias, y después que no hay inmunidad, ¿verdad? Entonces sabemos que si R0 es mayor que 1, eventualmente la epidemia va a crecer, y si el número reproductivo es menor que 1, eventualmente la epidemia se va a erradicar. ¿Y por qué es importante el R0? Bueno, porque es un indicador de medidas de control. Por ejemplo, el R0, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues lo que queremos es llevar el R0 de mayor de 1 a menor de 1. ¿Y cómo le hacemos? Pues podemos jugar conceptualmente con estos parámetros. Por ejemplo, la hospitalización y el tratamiento les corta el tiempo generacional. En lugar de que pasen 5 días entre que el infector y el infectado pues tengan la interacción, lo podemos reducir. Le damos al infector solamente 2 días para transmitir. Si lo metemos al hospital, o quizás hasta 0 días, le cortamos completamente el tiempo generacional y por tanto R0 pues va a 0. El tratamiento igual, ¿verdad? Porque hace que la gente no infecte y por lo tanto reduce el tiempo generacional. Si aislamos a los enfermos, si damos seguimiento a los contactos, lo que bajamos es la tasa efectiva de contactos. Hay menos contactos por unidad de tiempo por persona. Si metemos en cuarentena y restringimos el movimiento, lo que afectamos es no la probabilidad de infección ni la tasa efectiva de contactos, sino simple y sencillamente cortamos el número de contactos que cualquier persona puede tener, disminuimos la cantidad de población en riesgo, y el cubrebocas, la higiene, distanciamiento, lo que les pasa es la probabilidad de que un contacto resulte en infección. Entonces, el R0 es este número maravilloso que nos permite manejar la enfermedad. Pero un concepto muy importante que cuando nos concentramos nada más en los modelos Kermack-McKendrick de los libros de texto, se le quita la importancia fundamental que tiene, es el intervalo generacional. Entonces, ¿de dónde sale este concepto? Bueno, pues todos nosotros, los individuos que nos enfrentamos en una epidemia, tenemos un perfil de infecciosidad. ¿Qué significa eso? El eje X aquí son días de infección, es la edad de infección, y aquí es la fuerza de la infección que tenemos, ¿no? ¿Qué tanto podemos contagiar? Si quieres, una especie de probabilidad de infección. Entonces, cuando me acabo de enfermar, pues soy poco infeccioso, conforme pasan los días, llego a mi máximo de infección y después bajo. Ahora, con esta curva no estoy viendo cómo el virus crece dentro de mi cuerpo, sino cómo el perfil de infecciosidad en una población es en promedio, ¿de acuerdo? Entonces, para el caso del COVID, 6 días, dijimos, es el tiempo generacional, es decir, es donde la probabilidad de infección es máxima y se atiene la mediana o media del intervalo generacional, que es 6 días. Entonces, ese es un perfil parecido. Baja transmisibilidad, alta transmisibilidad, baja transmisibilidad. Esa es el perfil general de cualquier enfermedad. ¿Qué pasa cuando efectuamos intervenciones? Este es el perfil sin mitigación. Este es cuando hacemos aislamiento estricto. ¿Qué hacemos con el aislamiento estricto? Agarramos a las gentes y las encerramos, por ejemplo, 4 días y medio después de empezar la epidemia. Eso significa que como los encerramos, ya no van a poder contagiar a nadie. Fíjense ustedes que mientras más grande el tiempo generacional, más oportunidades hay de infectar y por lo tanto el número reproductivo aumenta. Mientras menos tiempo tengo para infectar, pues el número reproductivo disminuye. Y el efecto del aislamiento es que cortan de tajo esa distribución, es decir, su perfil de infecciosidad sube, pero ¡pum!, a partir de aquí es 0. ¿Qué pasa con las medidas no farmacéuticas? Las medidas no farmacéuticas como el distanciamiento, el cubrebocas y esas, no cortan de tajo su perfil de infecciosidad, sino lo deforman, lo hacen más aplastado y por lo tanto no alcanzan los máximos de infección y aunque siguen teniendo varios días para infectar, el nivel de infecciosidad que tienen es mucho menor. Entonces, y si se fijan, todas estas cosas afectan el parámetro TG del número reproductivo básico. Es decir, el número reproductivo básico es algo que también cambia en el tiempo. Y voy a hablar mejor del número reproductivo instantáneo para ser un poco más general. Ahorita les explico qué es esto. Entonces, dado que estamos en un taller de modelación matemática, pues ¿cómo le damos formalismo a esto que acabo de platicar? Bueno, pues fíjense ustedes, lo importante aquí es la edad de infección, es decir, vamos a regresar a la idea original de Kermack y McKendrick. Entonces, ¿qué tenemos? El número de infectados al tiempo T que se enfermaron con alguien de edad de infección A.
pues, ¿cuáles son? Pues son los susceptibles que se enferman en el tiempo T por aquellos que tenían edad de infección, infectados que tienen edad de infección A, por todos aquellos, por la distribución de estos tiempos que tienen edad de infección A. Si sumo sobre todas las edades, entonces calculo, ya no dependo, el número de infectados ya no depende de la edad de infección en particular, sino como ya sumé todas las edades, entonces ahora nada más tengo el número de infectados al tiempo T, es simplemente la integral del número de infectados al tiempo T por gente de edad A, integrado sobre todas las edades, y esta es mi fórmula. Fíjense ustedes, I, S, la integral, K, I. Esta se llama una ecuación diferencial integral tipo Volterra. Y K se denomina la distribución del intervalo generacional. Entonces, si yo quiero realmente calcular el número reproductivo básico, lo que necesito es K. Y eso es muy claro, porque el R0, la definición que les di hace rato, es simplemente la integral sobre todas el tiempo posible de K. Ese es el número reproductivo básico. Entonces, eso significa que si yo puedo muestrear ampliamente la población y tengo los intervalos generacionales y su distribución, la estimación del R0 va a ser muchísimo más precisa que si nada más toco su promedio. Entonces, esta la puedo convertir en una distribución de probabilidad, simplemente divido por R0, y entonces obtengo esta fórmula para los infectados. Es R0 por S de T por la integral de la probabilidad, la distribución de probabilidad de intervalo generacional por I. Sigue siendo una ecuación de Volterra, nada más que ahora en términos probabilísticos. ¿Y esto de qué me sirve? Bueno, en el modelo, si supongo que mi enfermedad no depende de la edad de infección, sino solamente del tiempo cronológico transcurrido, tengo el modelo de Kermack-McKendrick. Aquí esta es la ecuación para I del modelo Kermack-McKendrick. Supongo que no hay más susceptibles, solamente veo cómo decaen los infectados, resuelvo esta ecuación, después paso el I0 que debe estar de este lado, lo paso para el otro, y interpreto entonces que esta expresión me da la proporción de infectados que todavía siguen enfermos al tiempo T después de iniciada la epidemia. Eso lo veo como una distribución de probabilidad de tiempos de residencia, lo sustituyo en K, y si integro, adivinen qué sale, pues el R0 del modelo Kermack-McKendrick. Entonces, fíjense ustedes que el modelo, esta hipótesis del modelo de Kermack-McKendrick es fuertísima. El gamma, esta eta, sale así, es este factor eta de aquí, porque estamos suponiendo que la edad de infección no importa en la transmisión. Es simplemente, todo es parejo, ¿verdad? El decaimiento es exponencial, todo importa el tiempo T en el que me encuentro, no importa hace cuántos días me enfermé. Y por lo tanto, la estimación del tiempo generacional es 1 entre eta. Y por eso es que es una sobreestimación del doble o triple del tiempo generacional real para el COVID. Entonces, el punto aquí es que hay alta heterogeneidad en esto de las epidemias. Tenemos que entender que es un proceso epidemiológico porque el R0 depende del perfil de infecciosidad, depende del perfil de latencia, depende de la heterogeneidad de la tasa de contacto. Ahora, simplemente un ejemplo, por ejemplo, el R0 para el CIR, ya dijimos que es esta, este es el R0 escrito en términos del tiempo generacional y el tiempo de doblamiento. Para el SEIR, este es el tiempo generacional, la suma de esos dos tiempos, del tiempo de incubación y del tiempo de recuperación, y el R0 tiene una fórmula más complicada, pero es esta. El punto es que dependiendo de la distribución de la edad de infección, del tiempo generacional, que aquí hay varios ejemplos, la relación entre R0 y la tasa de crecimiento de la enfermedad cambia de manera notable. En los modelos Kermack-McKendrick la relación es lineal, pero cuando cambian las distribuciones ya no son exponenciales, la exponencial es esta, fíjense ustedes. En general, las distribuciones del tiempo generacional no son exponenciales, son como esta familia que está mostrada aquí de distribuciones, empiezan de cero, suben y después bajan, son asimétricas, cambia radicalmente.
Sigo insistiendo, simplemente un ejemplo numérico, voy a ir rápido aquí porque solamente es aritmética, pero si suponemos que el tiempo de recuperación es 10 días, el periodo de incubación es 5 días y el tiempo generacional es 4 días, por ejemplo, para no sesgar o decir cosas falsas sobre el COVID, simplemente esta es una enfermedad general, supongan que tienen estos valores. Si calculan el R0 de la enfermedad con el CIR, les da 2.7 el número reproductivo. Si lo calculan con el CEIR, les va a dar 4.9. Si aplicamos esto ahora sí a la Ciudad de México, pues el número reproductivo de la Ciudad de México podía haber sido entre 3, perdón, entre 3 y 1, si ajustan. Estos cálculos están hechos varias semanas después de la gráfica anterior, y fíjense ustedes que va cambiando, sigue estando entre 1.5 y 3, ahorita ya se fue un poquito más alto, pero la diferencia es fundamental. Este es antes del encerramiento y este es después del encerramiento, es decir, el R0 sí disminuyó después de las intervenciones. Entonces, y aún haciendo estas estimaciones, el hecho de que el tiempo pase cambia las estimaciones. ¿Por qué? Porque la conducta humana interfiere en las estimaciones. Entonces, de ahí que al principio, en las citas que les puse, es que si lo que quieren es predecir, los modelos de este tipo solamente sirven para un periodo muy corto, una semana, 2 semanas, y difícilmente sirven para más. Entonces, ¿y por qué? Bueno, cuando hablo de conducta humana, ¿a qué me refiero? A eventos de superpropagación. Estos eventos de superpropagación son muy fáciles de caracterizar, son intuitivos y han sido identificados por mucho tiempo. Este es un artículo desde 2005, o sea, hace 15 años que en epidemiología matemática sabemos de los efectos de superpropagación. O sea, decir que no sabíamos que la conducta humana afectaba a transmisión es tratar de tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Estas cosas son estándar en epidemiología matemática desde hace 15 años. Entonces, ¿qué es la superpropagación? Bueno, la superpropagación significa lo siguiente, fíjense, creo que este es en Singapur, en el brote de SARS, el primero, que ocurrió creo en el año 2002, 2003. Entonces, fíjense, aquí lo que hicieron fue calcular un número que le llamaron el número reproductivo individual. Y lo que tienen aquí es la gente que tenía números reproductivos, bueno, la clasificaron en términos del número de casos secundarios que podía generar. Entonces, fíjense ustedes que la mayor parte de la gente que se enfermó no transmitía la enfermedad. La gente que se enfermó que transmitía un caso es tanta así, 2 casos tanta así, 3 casos tanta así. Lo importante de esta curva es que tenían gente que ella solita podía transmitir hasta 25 casos. Eso es lo que se llama superpropagación. El número reproductivo básico promedio en esta curva debe andar como en 1 punto algo, 2 o entre 1 y 2. Pero el número la distribución, la varianza de ese número es altísima. Hay desde 0 hasta 25. Y eso es algo que hay que tener muy, muy, muy en cuenta con esto. Entonces, fíjense ustedes que si hacemos una gráfica de la proporción de casos enfermos y la proporción esperada de la transmisión en función del número reproductivo, de este número reproductivo individual, de la superpropagación, pues vemos la regla que ahora, no sé si la han oído, pero que el 20% de los casos enfermos producen el 80% de las infecciones. En general, si se fijan, la mayor parte de las enfermedades, la peste bubónica, monkeypox, que no sé qué es, la viruela, la sarampión y el SARS, tienden a demostrar que un número pequeño de casos son los que producen la mayor parte de las infecciones. Eso otra manera de decirlo es que la mayor parte de la gente que se enferma transmite muy poquito, pero hay un grupo que transmite mucho. Esto ha evolucionado desde 2005 y ahora yo, entre otras personas, hay toda una opinión al respecto en la comunidad, pensamos que realmente no hay que hablar de individuos que superpropagan, sino realmente son eventos de superpropagación. Son los eventos, cuando nos juntamos de repente, lo que produce que se disperse mucho la enfermedad. Puede ser porque hay alguien muy infeccioso, que si lo ponen de repente junto con 40 gentes, pues infecta a todos, o puede ser que hay
pocos de poca nivel de infecciosidad, pero se juntaron 40 en un cuarto y pues hay mucha superpropagación. No importa que sea, el problema es que hay superpropagación. ¿Y esta qué importancia tiene? Esto tiene importancia porque nosotros, entre principios del año pasado, hicimos nuestra propia predicción de los picos de la epidemia y de la evolución posterior de la enfermedad. Y para eso, pues simplemente vimos la curva de incidencia, pero para motivos ilustrativos se ve mejor con el número reproductivo instantáneo. El número reproductivo instantáneo es el número de casos nuevos que produce un solo caso. Aquí la hipótesis de inmunidad, de que no hay inmunidad y todo eso, ya no funciona. Simplemente estoy contando este enfermo a cuántos se infecta en promedio. Entonces, ustedes pueden ver que en México, esta es la Ciudad de México, después del inicio bajó, por aquí están las medidas de encerramiento, se quedó muy arriba, vino la Semana Santa, donde el RT estuvo ahí de 1.5, por ahí del 15 de abril comenzó a bajar, pero después del 15 de abril vino el 10 de mayo, y aquí les pongo una ampliación del 10 de mayo, y volvió a subir el RT a 1.2, 1.3, eso significa que en promedio un infeccioso comenzó a infectar 1.25 personas, cuando ya había bajado, que bajó de 1.1, casi 1, ¿verdad? Entonces subió otra vez, 30 de abril, 1 de mayo, Día de la Santa Cruz, 5 de mayo, la gente se fue de puente, regresó a su casa, se encerró porque tenía que ir a su madrecita, se fue a ver a la mamacita, a la abuelita y volvió a subir la enfermedad. Por supuesto, el número de casos aumentó, la mortalidad aumentó, desafortunadamente. Pero desde el punto de vista epidemiológico, ¿qué implicaciones tienen estos factores para la epidemia? Bueno, con el efecto, tomando en cuenta la Semana Santa, lo que hicimos fue predecir el pico de la epidemia, que lo pusimos nosotros por ahí de junio, finales de junio, lo cual fue acertado, ustedes pueden ver los datos, pero después nos preguntamos en un segundo artículo, bueno, ¿qué pasa si se incrementa la movilidad de la gente durante el 29 y 30 de abril y después 8, 9 y 10 de mayo, que desafortunadamente resultó puente? Entonces, si hacemos eso y suponemos, aquí hay dos escenarios, que la movilidad mayor es el Día del Niño, comparada con la movilidad de la gente que sale de encerramiento el Día de la Madre, o al revés, cuando la movilidad en el Día del Niño es menor que cuando la gente va a ver a su mamá. Entonces, las curvas son diferentes. La verde es cuando la movilidad mayor es en el Día del Niño, y la naranja es cuando, el color es este, no sé qué el color sea, es cuando la movilidad es mayor en el Día de la Madre. Y ustedes pueden ver que se predice una meseta. En este caso, la meseta nada más llegaba a mediados de julio. Pero si ustedes se acuerdan, el 1 de junio es cuando terminó el encerramiento y cuando todo el mundo salió. Entonces, ya de por sí, por el puro hecho de la movilidad incrementada en estas fechas de inicios de mayo, íbamos a tener una meseta. Nuestra explicación es que cuando se liberó la gente el 1 de junio, lo único que hizo fue prolongar esta meseta hasta mediados de septiembre. De hecho, en la Ciudad de México nunca hubo la primera ola. No hemos salido, nunca hubo la segunda ola. Nunca habíamos pasado de la primera hasta mediados de septiembre. A ver, creo que el tiempo ya me estoy acercando. Entonces, ok, este es un uso de los modelos. Otro es más teórico. Ahorita tenemos un problema, de distribución inequitativa de vacunas. Hay países que están acaparando y hay países que no tienen vacunas. O hay lugares como en México, donde hay, tomando diferentes decisiones, y en el mundo, no nada más en México, es decir, hay tal deficiencia de vacunas, porque los países ricos las tienen guardadas, que las vacunas que tenemos son muy pocas y tenemos entonces que tomar decisiones respecto a dónde las ponemos primero. ¿Eso qué genera? Que haya segmentos del territorio nacional, de la población, que tengan la vacuna. Ahorita tenemos 12 millones al menos con la primera dosis, y haya una gran cantidad de gente, los 110 millones restantes, que no tienen vacuna. Entonces, tenemos una distribución inequitativa. Y la pregunta es que, como ustedes saben, a partir de septiembre, agosto del año pasado, comenzaron a aparecer variantes. El virus comenzó a evolucionar, a tal grado que para septiembre ya teníamos las primeras cepas difíciles, de alta transmisibilidad,
que estaban comenzando a desplazar a las dos cepas normales. La preocupación es mayúscula porque las vacunas fueron diseñadas con las dos linajes más comunes de enero a septiembre del año pasado. Y estas nuevas aparecieron por ahí de agosto, septiembre, y ahorita tenemos crecimientos muy fuertes en Canadá, en Estados Unidos, en la India, en Brasil, que tienen como principales actores a estas cepas nuevas. La pregunta es que no tanto qué tan infeccioso va a ser, que de alguna manera si es más infecciosa, pues la podemos combatir con las mismas medidas que hemos usado hasta ahora, mitigación de la epidemia, sino qué tal si estas linajes cambian de tal manera que las vacunas ya no funcionan con estas variantes. ¿Y cuál es el papel de esta distribución inequitativa? Y entonces es un modelo muy simple de dos parches, se llaman modelos metapoblacionales. En el parche 1 vacuno, en el parche 2 no vacuno, y después me fijo cómo la gente se mueve entre los parches. Y comienzo a ver como la gente que se vacuna, en el parche donde se vacuna, pues evidentemente la vacuna funciona como un agente de selección natural en contra de la evolución de la vacuna, en contra de la vacuna, porque si vacunas lo suficiente, pues no va a haber espacio para que haya una mutación que vaya contra la vacuna, porque la vacuna antes te da en la torre, le da en la torre al virus. Pero donde no hay vacunación suficiente, entonces ahí sí, porque como está libre, todas las variantes pueden evolucionar. Y la pregunta es, ¿qué tal si evoluciona una variante de escape en este lugar sin vacunación? ¿Qué pasa? Y entonces lo que encontramos es que evidentemente aquí es el parche, la distribución de vacunas completamente en el parche 1 o la distribución de vacunas completamente en el parche 2 o en medio una distribución equitativa, es la mitad y la mitad de vacunados en cada parche. Y esto que está aquí es el factor de un índice de mutante de escape de la vacuna, y ustedes pueden ver que este factor, este índice es mayor para varios números reproductivos cuando la vacuna se concentra en un solo parche. Es decir, los vecinos ricos de los países pobres tienen que tener en cuenta que por ahorita pareciera que se están protegiendo y que los que nos fregamos somos los demás, pero realmente este modelo lo que dice es que sí, pero nada más en el corto plazo, porque a largo plazo lo que va a pasar es que puede ocurrir una mutante de escape en estos lugares sin vacunación y entonces nos va a ir mal a todos. Este artículo lo acabamos de remitir a una revista de medicina importante y ya comenzó a salir en la prensa esta médica acerca de este trabajo, así que, en fin, ahí está. Ahora, para terminar la plática, no solamente me quiero quedar con modelos matemáticos tipo Kerman-McKendrick y estos problemas de una manera más o menos teóricos acerca de cómo evoluciona la epidemia, mutantes de escape, efecto de superdispersión y todas estas cosas, sino herramientas de salud pública como estamos haciendo en el grupo en el que estoy, el nodo multidisciplinario de matemáticas, para apoyar la toma de decisiones en el estado de Querétaro, en la Ciudad de México, en la Dirección General de Epidemiología. Lo primero que hicimos fue decir, bueno, vamos a generar otro tipo de modelos, un modelo estadístico. Y otra de las cosas muy importantes en la ciencia es que la mayor parte de los investigadores no se han escudado detrás de cartas de confidencialidad y han hecho todo su trabajo desde el principio de la epidemia abierto, de tal manera que podemos utilizar esas herramientas para utilizarlas. Si ustedes ven en COVID, la mayor parte de la gente pone todo en repositorios o si les escriben, les mandan los programas o los asesoran para que funcione y entonces pueden utilizar esas herramientas para lo que necesitamos. Eso es lo que hicimos con esta. COVID-STEAM es un modelo desarrollado en la Escuela de Salud Pública de Yale. Ahí tengo unos conocidos, me dieron el tip de que existaba esto y inmediatamente con mis estudiantes de maestría y licenciatura lo implementamos. ¿En qué se basa este modelo? A diferencia del Kerman-McKendrick, esta toma la base de datos y caracteriza todas las probabilidades de transición de un estado a otro de la enfermedad, que es susceptible a infectado, de infectado asintomático, asintomático a enfermo grave, sintomático a enfermo grave, grave a hospitalización, hospitalización a severo, muerte, etcétera. Todas esas distribuciones, pero en lugar de ponerle en una ecuación, lo que hacemos es calcular sus distribuciones. Por ejemplo, ese es el tiempo, la distribución de tiempos que tarda alguien severo, alguien que se enfermó en progresar a enfermedad severa, es decir, a
hospitalización. La otra es la probabilidad de ser severo si te enfermaste, otra es la probabilidad de morirte si tenías enfermedad severa, y esas distribuciones, varias de ellas se pueden sacar de la base de datos que tenemos abierta en México, afortunadamente. Hay otras que tenemos que tomar de la literatura y tomamos las de COVID-STEAM por default. Esta COVID-STEAM lo pueden buscar en la red, COVID-STEAM, y ahí está, y pueden entregar el programa y todo eso. Lo que hicimos nosotros fue tropicalizarlo, lo parametrizamos para el caso nacional. Lo primero que hace uno es ver que ajusta a los datos de la epidemia, no la de España, no la de Inglaterra, no la de la India, no la de China, no la de otro país, la de México. Eso es muy importante porque los que hacemos modelación, esto no solamente ocurre en epidemias, cualquiera que ha hecho modelación fuera de la academia o dentro de la academia, se ha colaborado con gente que está en este quehacer del uso de los modelos cotidianos, se da cuenta, por ejemplo, en petróleo, ¿no? Ustedes hacen lo que se llama history matching. ¿Qué es lo que hacen? Paran un pozo, ponen un modelo, lo parametrizan, miden todo lo que tienen que medir al pozo, abren el pozo y comienzan a ver la producción. Después ven la historia de producción del pozo y tienen que hacer que su modelo ajuste la historia de producción del pozo. Si eso ajusta la producción del pozo, entonces lo pueden aplicar a todos los pozos de ese yacimiento y tienen una estimación de cuánto petróleo van a producir en cuánto tiempo. Eso se puede hacer, eso se hace. Pero lo que ningún ingeniero petrolero hace es tomar el history match de un modelo en el yacimiento de Cantarell para ir a ver la producción de pozos en el yacimiento de Chicontepec, porque simple y sencillamente son diferentes yacimientos, tienen diferente estructura geológica, diferentes características geológicas que hacen que no permiten que se haga esta extrapolación. Tienes que hacer todo ahí. Entonces, igual aquí, las epidemias de cada lugar son únicas, es su propio yacimiento, y la evolución de la epidemia depende del lugar donde está. No hay dos epidemias iguales en el mundo. Se parecen, pero no son iguales, sobre todo cuando hablamos de estrategias de control. Esta es en Querétaro el ajuste de muertes, el ajuste de incidencia, y después lo que pueden hacer es comenzar a ver que también funciona su modelo. La curva azul que ven aquí es el estimado de la hospitalización. Al modelo COVID-STEAM no le metemos la serie de hospitalización, esta la estima directo, entonces ya te da confianza de que está estimando razonablemente bien las hospitalizaciones. Después también calculamos el número reproductivo instantáneo. En general, en México, el número reproductivo instantáneo, la Dirección General de Epidemiología, lo estaba, creo que todavía, estimando con función el número de casos observados. Pero realmente este es el verde, es muy ruidosa la serie, porque depende de muchos factores aparte de la infección. Depende de retrasos en los reportes, depende de que los encargados lleguen o no lleguen a poner los datos, que si los cargaron el sábado, que si el lunes, que si se les olvidó una parte. O sea, tienen mucho ruido. Entonces, lo que hacemos nosotros es estimar la incidencia total de la epidemia. Fíjense ustedes, esta es la observada, los casos, esta es nuestra estimación de la epidemia, y en función de eso estimamos el número reproductivo, y ustedes pueden ver que en promedio se parece mucho esta línea azul a la línea verde, que es la que usa el gobierno, pero menos ruidosa, ¿verdad? Entonces, esto es lo que les hemos propuesto a nuestros colegas y se los mandamos cada semana. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, esto lo puse apenas hoy en la mañana porque está muy calientito esto de que la Secretaría de Salud dijo que México tenía un brote, la Ciudad de México, y la Claudia Sheinbaum dijo que no, y pues nuestros cálculos señalan que Sheinbaum tiene razón, no hay un brote. Lo que ha pasado es que el número reproductivo dejó de bajar y se estabilizó. Eso es preocupante, pero no es un brote, porque está debajo de 1, pero esto puede indicar que esta cosa puede irse para arriba. Y entonces calculamos esto para todas las alcaldías, y entonces tenemos la estimación, por ejemplo, de Álvaro Obregón, de la incidencia total en la alcaldía de Álvaro Obregón, y podemos ver que en esta alcaldía nuestro número reproductivo dice que ya vamos para arriba. Aquí hay un brote, aquí está empezando un brote, pero hay otras delegaciones como Coyoacán que han estado controladas y el número reproductivo realmente va hacia abajo. Acuérdense ustedes que cuando tomamos áreas grandes geográficas estamos promediando muchas cosas, entonces tenemos que tener cuidado. Entonces sí, Sheinbaum tiene razón, pero también sí, la Secretaría de Salud tiene razón en el sentido de que hay lugares en donde estamos comenzando a tener señales de que hay que controlar mejor esa parte de la epidemia. También tenemos, esto nos permite dar la incidencia acumulada, por ejemplo, para el país
Este modelo señala que está entre 78 millones y 30 millones de gentes han sido ya infectados, con una mediana de 47 millones. Eso es una estimación. Este modelo no tiene la verdad. Este es un escenario posible dentro de otros varios y que los tomadores de decisiones tienen que tomar en cuenta. Esto también se manda, en particular ahorita, simplemente para estar muy a tono con las noticias del día de hoy. La Ciudad de México muestra una estabilización del RT, Iztapalapa, Contreras y Miguel Hidalgo muestran una tendencia creciente del RT, aunque todavía no están en brote, están abajo de 1. Benito Juárez y Tlalpan tienen una tendencia al alta, pero ya están en 1, esto está peligroso porque ya van a estar arriba del umbral. Y Álvaro Obregón, Coajimalpa, Tláhuac y Xochimilco, estos sí están con un pequeño, iniciando lo que podría ser un brote. Esto es el tipo de reportes que enviamos. Otro es utilizar este modelo, pero para dar información a la gente común y corriente me refiero aquí, en este contexto en el que estamos, gente que no sabe matemáticas, médicos, epidemiólogos, servidores sociales. Esa gente necesita información, necesita que le traduzcamos las cosas que hacemos en matemáticas. Una de las cosas más importantes de la modelación matemática es la posibilidad de transmitir a la gente lo que estamos haciendo, a la gente común y corriente. La gente común y corriente no entiende de ecuaciones diferenciales, ni de periodos generacionales, ni de ecuaciones integro-diferenciales, ni nada de eso. Tienen que ser cosas aterrizadas. Ese es el riesgo de infección. Entonces, usamos los modelos, calculamos el número de casos activos por día, pero usando la estimación de la incidencia real, no la observada de los casos que están en la base de datos, sino nuestra estimación. Y el número de casos activos al día T son todos aquellos casos desde hoy hasta 14 días atrás. Dividimos por la población total del sitio que sacamos del INEGI y calculamos simplemente una cosa muy sencilla. Si P es la probabilidad de infectarse al día T, entonces 1 menos P es la probabilidad de no infectarse. Entonces 1 menos P a la N es la probabilidad, por ejemplo, no, mejor dicho, la P es la probabilidad de infectarse, o sea, de encontrarse a alguien enfermo. 1 menos P es la probabilidad de no encontrarse a nadie enfermo. 1 menos P a la N es la probabilidad de no encontrarse a nadie enfermo en un grupo de N personas. Por lo tanto, 1 menos P a la N es la probabilidad de encontrarte con al menos alguien enfermo en un grupo de N personas. Si eso lo multiplican por 100, tienen un índice de riesgo. Esto es una idea de Joshua Bites en el Georgia Tech. Entonces, tenemos N, este es 40, 100, 40 representa un aforo, un salón de clases, un autobús, 100, una fiesta, un congreso, una charla plenaria en vivo, 400, un aforo de evento religioso, político, vacacional, congreso académico. Yo estoy ahorita en Oaxaca, acaba de haber una manifestación de normalistas, yo creo que fácil 500 personas o más. Y comenzamos a hacer los mapas de riesgo. Y ustedes pueden ver cómo Querétaro ha mejorado. Este es riesgo de que en una reunión de 40 personas haya infección. Fíjense ustedes que son altos, 90, bajó a 60, bajó a 40, bajó a 30 y volvió a subir a 40. Aquí tenemos la evolución de la epidemia en estas últimas semanas. Este es para 100 en la Ciudad de México. Ustedes pueden ver que 100 es muy riesgoso en la Ciudad de México ir a cines, mítines políticos, etcétera, pero fíjense que estábamos peor el 15 de marzo, sin embargo, ahora, para el 11 de abril, ya prácticamente estamos igual que el 10, ya creo que ya voy a terminar, perdónme, ahí la llevo, ya termino, este es para la Ciudad de México. Y finalmente lo que hicimos hace poco fue tomar la información que tenemos en la base de datos, hospitalizaciones, mortalidad, por ejemplo, en México y Querétaro simplemente, y ustedes pueden ver, estas son las fechas importantes de superdispersión. Semana Santa, 10 de mayo, 30 de abril, el año pasado, el 16 de septiembre, el Día de Muertos, el Buen Fin, que fue una catástrofe, y las vacaciones de diciembre. Y ustedes pueden ver que antes o durante el brote, estas fechas, dependiendo de qué tan grande fue el puente o el evento de superdispersión, tenemos cambios significativos en la hospitalización, tanto en México como en Querétaro, en la mortalidad, tanto en México como en Querétaro, y tenemos un modelo, generalización del Lotka-Volterra. Este es el modelo, no me voy a ir porque se me está terminando el tiempo. Calculamos la tasa efectiva de contacto, la beta, en todas estas ciudades, podemos calcularlas para toda la República,
Y ustedes pueden ver que esta es la forma en que la beta cambia, no el R0, la beta cambia. Y con este cambio en beta podemos calcular la tasa de contacto para cada uno de estos días. Fíjense, vacaciones de verano, Semana Santa, Jueves Santo, Pascua, tal, desde el Día de las Madres, Días de Reyes, el Día del Amor, y tomando las condiciones del año pasado, no son las mismas de ahora, pero eso lo modulamos con el número reproductivo básico, entonces tomamos la misma beta, pero el número reproductivo lo ponemos en 1, 1.25, 1.5, es decir, lo movemos para poder generar escenarios, y entonces tenemos estos eventos para la Ciudad de México y Querétaro. Por ejemplo, en la Ciudad de México solamente en un caso podemos tener un brote extremo, estos son escenarios, en la mayor parte de los casos, pues la epidemia pues va a quedar a un nivel endémico realmente y bajo, aunque entre esta línea morada y esta línea podemos generar más escenarios, y eso pues, no lo hicimos porque lo queríamos comparar con todos los demás, pero se puede hacer y ustedes pueden tener toda una gama de posibilidades y los tomadores de decisiones pueden pues, hacer lo que corresponda para resolverlo. En Querétaro es diferente la situación, cada ciudad, cada estado tiene diferente proyección de epidemias. Entonces, claro, termino con esto. Simplemente el grupo en el que estoy, estamos trabajando con ampliamente, son una gran mayoría de los artículos que hemos publicado. Estos han sido citados en Nature. Bueno, más que citados, fueron reseñados, nos entrevistaron al éxito que tuvimos con las predicciones. Y este es mi grupo de trabajo, los agradecimientos que tenemos. Y pues aquí termino. Creo que no me excedí, al menos cuento yo como una hora, pero bueno, no sé, me quedo abierto a sus preguntas si es que tienen, si hay tiempo, y si no, pues bueno, me pueden escribir. A esto hay un seminario COVID también que estamos haciendo cada semestre, ahí está la información. Entonces, déjenme regresar aquí y gracias. Muchas gracias, Jorge. Tenemos tiempo para unas 3 o 4 preguntas. ¿No hubo preguntas? Sí, a mí me gustaría, Jorge, que les platicaras que este COVID Steam es un paquete desarrollado para R, ¿no? Es un paquete en R. Si ustedes buscan COVID Steam, llegan al sitio. No es un paquete fácil. Está abierto, pero la información que proporcionan nuestros colegas es muy baja a cuentagotas. Sí. Pero es abierto y está ahí y se pueden correr los ejemplos. El problema realmente está en cómo lo parametrizas para el caso de la ciudad o del lugar donde lo quieres hacer, ¿no? Porque está parametrizado para Estados Unidos. ¿Es parecido al EpiSteam? No, el EpiSteam es solamente casos y nada más es para el RT. El EpiSteam se basa en los casos observados. Y por eso te generan estos intervalos seriales, ¿no? No, tienes que dárselos. Si tú tienes información sobre seguimiento de contactos y esas cosas, lo puedes incorporar. Ajá. Y te estima el periodo generacional, pero en México no tenemos eso. Entonces hay que proporcionárselo, pero una vez que se lo proporcionas, te estima el RT, pero nada más te estima el RT. Okay. En el caso del COVID Steam, lo que te estima usando mortalidad, positividad y incidencia, te hace la estimación de los casos totales, más las distribuciones de tiempos de residencia y todas estas cosas, te estima la incidencia total. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Estoy viendo acá en el chat si alguien ha puesto preguntas. No, tampoco. Bien, ¿nada? Pues, ¿quién levantó la mano? ¿Tú viste a alguien que levantara la mano? Yo no. Pensé que Brenda había levantado la mano, pero no. A ver, ¿dónde estoy? Aquí. Entonces, ¿no hay preguntas? Parece que no hay preguntas. Bueno. Le agradezco muchísimo al doctor Jorge Velasco que haya estado esta tarde con nosotros. A todos los asistentes, a mis colegas, también les agradezco que hayan hecho un hueco en sus actividades para acompañarnos.
y nos vemos el próximo miércoles. Jorge, muchísimas gracias. Vale. Espero que cuando podamos reunirnos de manera presencial, podamos acordar una fecha para que estés acá con nosotros. Órale, gracias. Bueno, Te pues lo agradezco. que estés disfrutando tu estancia en Oaxaca. Ya me regreso el viernes a vacunarme al DF. Ya Muy me bien, toca la segunda dosis. perfecto, qué Así que, bueno. Bien por ti. órale, sale. Gracias, Jorge. Órale, Buenas pues, tardes a gracias. todos. Hasta Chao. luego. Chao. Hasta luego, doctor.